Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar la supuesta resurrección de este Fútbol Club Barcelona, que lleva 2 encuentros disputados con Xavi Hernández a los mandos y donde ya desde Camp Barça se está manifestando una especie de alegato de resurrección futbolística, de un equipo que ha cambiado totalmente la inercia, la dinámica y su fútbol, ¿no? En resumidas cuentas. Bueno, yo evidentemente estoy muy pendiente como madridista, de la evolución de nuestro máximo rival, que es el Barça, pero la sensación que tengo es que el Barça es lo que es, esté Koeman o Xavi. Otra cuestión es que también, como dijimos en este canal, es que con la llegada de Xavi efectivamente hubiera unas sinergias positivas, gente con más emoción, más ánimo y más actividad dentro del terreno de juego, con ganas de querer demostrar cosas. Eso pasa en muchísimas ocasiones cuando llega un entrenador nuevo. Yo creo que el efecto anímico de Xavi Hernández en la plantilla culé es evidente, eso sí que te lo compro. Eso se lo compro al barcelonismo. Lo que no compro es esa resurrección como si ya el Barça fuera un equipo competitivo a nivel europeo e incluso a nivel nacional. Es decir, un equipo que, como debería ser en principio el Barça, tenga capacidad de poder optar por los grandes títulos. Eso lo veo no lejos, lejísimos. Y por una cuestión que está por encima de que esté Koeman o Xavi. Es una cuestión de jugadores y de plantilla. ¿Tienen malos jugadores el Barça? No, pero con respecto a otras plantillas y otros equipos, tiene peor plantilla y tiene peor equipo. Entonces, en ese aspecto a mí me parece fácil y sencillo. Como digo, también es cierto que Xavi va a generar, mejoras individuales y colectivas. Y jugadores que han ido apareciendo, por cierto, gracias a Koeman, como Gavi o como Nico, pues van a ir creciendo al sostén y al ritmo de Xavi Hernández, que tiene claro una idea para el Barça, que tiene claro una identidad para el equipo y que sabe qué es lo que quiere. Otra cosa es que lo pueda demostrar de manera fiable en el terreno de juego. Frente al Benfica, ¿vimos mejora? Sí, pero también el Barça pudo perder perfectamente frente al Benfica. Un Benfica que le pudo hacer daño. Y entonces, el Barça, para mí, por encima de todas las cosas, los problemas los sigue teniendo en las áreas. No tanto la parte constructiva, que sigue siendo un equipo con posesiones altas y que va a comandar muchísimos partidos con el balón. La cuestión es profundidad y a la hora de materializar en fase ofensiva y en materializar también en fase defensiva, en ser un equipo fiable atrás, porque no te sirve de absolutamente nada ser un equipo que tenga talento en sus piernas dentro de la zona de 3/4 y medio del campo, si luego a la hora de defender en propia área eres un equipo débil. Y el Barça, amigos míos, es un equipo débil en defensa. Y equipos con calidad le van a poder hacer muchísimo daño. El Benfica no lo hizo de milagro, pero otros equipos que lleguen al Camp Nou, pues le van a poder hacer pupa. Por supuesto, a este Barça es un Barça que se le hace daño y es un Barça débil. En resumen, creo que este equipo va a progresar y probablemente siga mejorando este Barça, pero no creo que le vaya a llegar para estar ahí arriba. Creo que van a tener que tener paciencia, mucha paciencia, un equipo de exigencia máxima como el Barça, y que lo bueno es que a Xavi se le van a perdonar incluso errores, porque es un hombre respetado dentro de la idiosincrasia barcelonista, y entonces pues se le va a permitir que trabaje con lo que vaya saliendo de la Masía, con las limitaciones económicas, y eso sí que lo van a tener. Es decir, que yo no le quito que no tengan capacidad de progresar y de mejorar distintos aspectos como colectivo, que van a seguir mejorando. Pero al final, la delantera es lo que es, el centro del campo es lo que es, la defensa es lo que es, y la calidad es la que tienen. Ni más ni menos. Que tienen buenos jugadores, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Busquets, Jordi Alba van a hacer cosas, van a seguir haciéndolas. Vamos a ver cómo vuelve Ansu Fati. Dembélé dejó detalles muy buenos frente al Benfica y es un jugador que para ellos va a ser súper importante en el desequilibrio 1 para 1 para poder no ser un equipo previsible, que lo es por momentos, sino ser un equipo que te pueda hacer daño en el 1 contra 1, porque para poder generar superioridad por dentro necesitan la amplitud por fuera, y ahora mismo Dembélé es el que mejor personifica esa amplitud dentro de la línea exterior de ataque blaugrana. Así que sí, tiene miembros de calidad, pero jugadores que por rendimiento ofrecen dudas. La plantilla no es larga, ni mucho menos. Entonces Xavi va a mejorar, pero una cosa es mejorar al equipo y otra es resucitarlo y hacerlo ultra competitivo en las competiciones, tanto en Liga como en la Champions, donde veremos si se clasifican
para la siguiente fase. Es más, hasta quizás les viniera bien jugar la Europa League, con todo lo que tiene.